en él está en Lucas 23. Búsquelo, yo quiero que por favor usted lo lea conmigo. Yo quiero que lo busque, el que no tenga, creo que ya se acabaron la Biblia, se ven atrás, hay que pedir más. Lucas 23, del 26 al 49. Algunas personas les dijimos hace 2 semanas que le íbamos a sembrar una, recuérdenmelo por favor, para que se las pidan. Y los que no tengan, pasen por librería y compren una. Lucas 23, del 26 al 49. Lo tenemos, ¿verdad? Vamos a ir haciendo pequeños apuntes en parte de la palabra. No pierda ese capítulo, ponga una hoja, ponga algo ahí para separarlo, el separador mismo de la Biblia, porque vamos a trabajar en ese capítulo. Desde el 26 en adelante. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo. Están hablando cuando estaba pasando la crucifixión de Jesús. Lo llevaban de camino al Gólgota. Amén. Y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían ¿qué? Lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo, ojo lo que Jesús les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Jesús le dijo: no lloren ahora por mí, lloren por lo que viene, porque lo que va a venir va a ser verdaderamente un motivo para que ustedes lloren. Porque sigue diciendo: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no se hará? Jesús le dice: si esto están haciendo conmigo, dice otras versiones, creo que la traducción de Viviente dice: si eso están haciendo conmigo, que no he hecho nada malo, ¿qué no van a hacer contigo? ¿Qué no te va a suceder a ti? Jesús está advirtiendo de lo que iba a venir, de lo que iba a acontecer, de lo que iba a suceder. Si esto me están haciendo a mí, si así me están tratando a mí, dice Jesús, ¿qué no van a hacer con ustedes? Siendo yo el árbol verde. Y dice la palabra: llevaban también con él a otros 2, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, el Gólgota, y le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, Jesús decía, no dice Jesús dijo, dice Jesús decía. Y yo pienso que Jesús constantemente hizo esa oración que está ahí: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús lo sigue diciendo desde el trono de la gracia. Se presenta delante del Padre y le dice: Padre, mira, yo he muerto por ellos, no saben lo que hacen. Mi iglesia está dormida y no sabe lo que hace. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Era el clamor. No dice y Jesús dijo, dice y decía Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hago énfasis ahí porque va a ser uno de los 2 puntos principales del tema. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Voy a hacer ahí un paréntesis. Salmo 22. Si dicen de ese pasaje, ténganlo con el separador de hoja. Salmo 22. Salmo capítulo 22. Lo que Jesús estaba diciendo ahí había sido profetizado 1000 años antes por el rey David en el Salmo 22. Quiero hacer un paréntesis para que ustedes tengan eso claro, para cuando la gente le dice: no, es que la Biblia la escribieron hombres. Sí, la escribieron aproximadamente 40 hombres, 66 libros a lo largo de 1600 años. Ok, pero ahí hay una revelación que no fue una idea de un hombre, fue una revelación del Espíritu Santo. Ese salmo es un salmo profético que está anunciando lo que Jesús estaba viviendo en ese momento. 1000 años antes. ¿Cómo sabía el rey David que eso iba a suceder? Si en ese tiempo ellos no estaban bajo el gobierno de los romanos, sino de los filisteos, y los filisteos no crucificaban, los romanos sí. Y noten lo que dice el Salmo 22 empezando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas son las palabras de Jesús en el madero. Más adelante en el 7 dice: todos los que me ven me escarnecen. El versículo 14: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron.
por los azotes, los golpes que recibió. Versículo 17, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, y repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Cómo lo sabía el salmista? Porque tenía una intimidad con el Padre, y Dios le reveló, y Dios se revela a aquel que tiene intimidad con Él. Amén. Yo les dije la semana pasada, Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Amén. Y cuando usted anhela que Dios le hable, Dios le va a hablar. Amén. Cuando usted anhela que Dios hable a su corazón, las letras van a empezar a saltar, y va a venir un quebranto a su corazón, y usted va a saber que Dios está hablando a su vida. Amén. Porque la palabra está viva, la palabra no es un libro muerto, está viva. Y quería hacer ese paréntesis para tenerlo claro, para que ustedes sepan y sean enseñados, para cuando la gente dice, es un libro histórico, no, mira, aquí hay revelación, es un libro profético, es un libro lleno de vida. Seguimos en el libro de Lucas. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes, ¿qué? Se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también les escarnecían. Miren, yo no sé usted cómo se siente cuando una persona se burla de usted. Ay, usted es que es ingeniero, no es que en su país usted era doctor, y no es que en su país usted era abogado, y usted qué hace aquí limpiando. ¿Y cómo se siente, sinceramente, impotente de no poder demostrar aquello que usted sabe hacer? ¿Cómo se sentiría Jesús en ese momento, siendo menospreciado por todos ellos, burlados por todos ellos, diciéndole, si eres el Hijo de Dios, sálvate? A ver, ¿qué tan Hijo de Dios eres? Miren hasta el punto que fue llevado Jesús, por amor a nosotros. Ay, usted no es que es doctor, usted no es que es ingeniero, ¿y por qué aquí está haciendo esto? Y nos molesta, ¿a que sí? Y como que sentimos esa... Ahora imagínense Jesús, todo el mundo burlándose, diciéndole, miren el santo, el escogido, el rey de los judíos. Sálvese, sigue diciendo, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. ¿Quién hizo ese título? Los judíos. No, los judíos rechazaban que él era el rey de ellos. Miren, yo ahí encuentro algo tremendo. ¿Cómo es posible que hombres como Pilatos, que no pertenecían al pueblo de Dios, que no conocían la Torá, que no habían nacido bajo el linaje de David, que no sabían nada de eso, tuvo más revelación que los propios eruditos y conocedores de la palabra? Él dijo, este es el título, el Hijo de Dios, el rey de los judíos. Él pudo reconocer lo que los religiosos no reconocieron. ¿Y cuántas veces en la iglesia a la gente le cuesta reconocer cuando la presencia de Dios está ahí? Y lo llevan a las emociones, lo llevan a otras cosas. Y mucha gente, por eso cuando usted llega, no pierda ese primer amor que siente cuando entra en la presencia de Dios, cuando lo conoce, cuando llega por primera vez. No pierda esa pasión por Él. No pierda esa pasión. Y este hombre puso, este es el rey de los judíos, sigue diciendo el pasaje. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, incluso el que iba a ser crucificado estaba burlándose de Jesús. ¿Qué le decía? Diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. A ver, si es verdad que usted, sálvelo, yo quiero ver. ¿Cuánta gente a veces le pide a Dios esas manifestaciones? A ver, si tú eres real, hazme el milagrito. A ver, yo quiero ver si es verdad que tú existes. A ver, que me gane la lotería si tú verdaderamente eres real. Quieren probar a ver si verdaderamente Dios es real o no, a través de que Dios les haga un favor. Eso hablábamos la semana pasada, ¿sí o no? Y ahora también quiero que tengan en cuenta esto que voy a decir ahora. Respondiendo el otro que estaba crucificado, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Miren, la palabra dice
que incluso cuando vengan los dolores de parto, cuando vengan los momentos del arrebatamiento, de la gran tribulación sobre la tierra, muchos aún pasando por esa situación van a estar maldiciendo el nombre de Dios. Muchos van a estar renegando. Y muchos en medio de la situación difícil, en lugar de darle la gloria a Dios y clamar y humillarse delante de Él, se vuelven más duros de corazón. Lo vimos en el faraón. Toda la peste que vino sobre Egipto, y aún así su corazón era más endurecido. En el momento de mayor adversidad, cuando más necesitas romper con el orgullo, a veces tienes que pasar por esas situaciones para que tu corazón se quebrante, para que puedas entender que Dios quiere tener algo contigo, pero había algo que estaba estorbando, que tiene que quitarlo completamente de tu vida. Entonces este hombre respondió: ¿y aún temes estando en este momento en condenación? Y el hombre dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Este hombre reconoció: miren, yo he sido malo. Eso estaba diciendo el hombre: yo he sido un hombre perverso. No sé qué crímenes había cometido, pero para ir a la cruz iban los peores criminales. No cualquiera iba a la cruz. Yo he sido un hombre asesino, ladrón. Pero este hombre, este que está aquí a mi lado, ahí lo sigue diciendo: yo merezco morir por mis hechos, mas él nada malo hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahí voy a hacer otro paréntesis, porque el Señor me reveló ahí algo tremendo. ¿Cómo sabía este hombre que Jesús iba a volver? ¿Cómo sabía este hombre que Jesús iba a regresar? Si el Apocalipsis no estaba escrito, si el hombre no tenía ninguna Biblia, si el hombre no había hecho ningún curso, ningún discipulado, ¿cómo lo sabía? El hombre estaba cerca de la cruz. Y al reconocer a quien tenía al lado, le vino revelación automáticamente de que él había de volver. Él le dijo: ten en cuenta, cuando tú regreses con tu reino, cuando tú desciendas, como dice la palabra, que se abrirán los cielos y bajarás en un caballo, y una espada de fuego saldrá de tu boca, y a tu costado pondrán Señor de señores, Rey de reyes. Eso le estaba diciendo el ladrón. Yo sé al lado de quién me encuentro. Tuvo una revelación tremenda. ¿Cómo lo sabía él cuando él dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Nunca lo había llegado a desmenuzar así. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo, ahora, como dirán los ingleses, now, estarás conmigo en el paraíso. Mire, ¿por qué? Porque hoy mismo. Porque es que Dios tiene la capacidad de estar en el tiempo nuestro, que es relativo, y estar en el infinito, donde no existe el tiempo, en la eternidad. Jesús le dijo: yo estoy aquí ahora, pero también estoy en la eternidad. Y así como tú estás conmigo ahora, también estarás conmigo en la eternidad. Y nosotros, dice la palabra, que estamos sentados en lugares de gloria, lugares celestiales, al lado de Él. ¿Por qué? Porque Él ya conoce nuestro fin. Dios ya sabe lo que está sucediendo, pero también sabe el final tuyo. Él ya lo conoce. Por eso Jesús le decía: no, tranquilo, hoy estarás conmigo, hoy mismo, porque Jesús habita en la eternidad. Él vino por un tiempo relativo, pero volvió a la eternidad. Nuevamente donde Él pertenecía a la eternidad. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz. Miren, el velo se rasgó por la mitad antes de que Jesús entregara su espíritu. Miren, el velo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
¿Saben qué sucedió ahí? El velo se rasgó, no se rasgó antes de que Él no desatara el perdón sobre la tierra. En el momento que Él dijo, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. El velo era exageradamente alto en el templo, en el lugar santísimo, exageradamente grueso. No se podía oír lo que estaba afuera de lo que estaba sucediendo dentro. El velo era la tipología de la separación de Dios con el hombre por el pecado. El hombre no podía entrar a la presencia de Dios porque era pecador, iba a morir en la presencia de Dios. Pero ¿qué sucedió? Hagan de cuenta que este es el velo. Dice la palabra que se rompió de arriba hacia abajo. En el momento en que Jesús les dijo, Padre, perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen, el velo se rasga. Jesús dice, yo los perdono, yo los perdono. ¿Qué hace el Padre? Hace esto. El Padre mismo toma el velo y lo rasga por el perdón que desató en la cruz del Calvario. Ahora, antes estaba distante de ellos, ahora estoy cerca de ellos. Antes nos separaba una cortina, ahora no nos separa nada. Ahora no hay nada que te separe para entrar a la presencia de Dios. Pero ¿qué dice la religión? No, solo unos podemos entrar. Porque hay muchos que aún tienen el velo puesto. Hay muchos que aún tienen la cortina. Intente hablar con alguien que esté al otro lado de la pared. Va a ser una conversación aburrida. Va a ser una conversación a intento de gritos y muchas cosas no se van a entender, porque usted se entiende más con la persona cuando la está mirando. Pero muchos todavía en este tiempo han puesto el velo. Muchos continúan con el velo puesto. ¿Por qué? Porque no se han despojado del resentimiento. Porque no han pedido perdón ni han perdonado. Y sigue la cortina puesta. Y siguen sin tener la cercanía a Dios. Y esperan que otro vaya y se acerque por él a la presencia. Y otro le siga contando lo que Dios está hablando. Eso está sucediendo. Estamos en el pasaje, en Lucas. Entonces el velo se rasgó. Y Él entregó su espíritu. Y dice ahí, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dijo, gloria a Dios. Verdaderamente, este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Por mi culpa, por mi culpa. Pero sigue viviendo igual. Oh, Señor, yo me arrepiento porque mañana voy a ser infiel. Y la semana que viene también, Señor. Necesito tiempo para dejarla. Un proceso. De ahí viene ese golpecito. De ese pasaje viene ese golpecito. Mire, yo no sé quién era este centurión, pero yo me quiero imaginar que ese centurión era Hechos 10. Veanlo, Hechos 10. El mismo centurión que se encontró después con Pedro, Cornelio. Miren, la cercanía de ese centurión a la cruz le hizo reconocer quién estaba en ese madero. Hechos 10, ustedes léanlo en su casa. Yo les voy a dar una pincelada. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Y este hombre empezó a tener sueños. Era un hombre que daba limosna, era un hombre que era agradecido con Dios. Y más adelante tiene un sueño y manda a llamar a Pedro a través de ese sueño. Y versículo 25 dice que Pedro se encuentra con él. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó y le dijo, no, yo también soy un hombre, no te postres delante de mí. Pedro se lo dijo y dejó la enseñanza, no se postren delante de ningún hombre, solo delante de Dios, solo delante del Hijo, solo delante del Espíritu Santo. A Él adoraré y delante de Él me postraré. Y Pedro se lo dijo. Y hablando con él entró y halló muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro recibió la revelación de parte de Dios
que no llamara a ninguno común, inmundo. Pero en este tiempo, mucha gente en la iglesia sigue despreciando a la lista afuera. Uy, no, ¿qué vamos a hacer con un pordiosero aquí en la iglesia? Dios nos libre. Que solo nos vengan empresarios. Con lo bonito que tengo la iglesia, porque viene. Dice que vengan prostitutas, que vengan ladrones, que vengan gente que quiere cambiar su vida. Porque todos tienen el derecho de cambiar. Todos tienen el derecho de recibir a Cristo, así como usted y yo lo recibimos. Ninguno tiene el derecho, como dijo Pedro. El Señor me reveló y me mostró que a ningún hombre llame común o inmundo. Y fue en obediencia. Y yo quiero pensar que ese centurión era este hombre que después dice la escritura que fue bautizado, él, su familia, sus hijos, todos, sus empleados, sus sirvientes, todos. ¿Por qué? Porque estuvo cerca a la cruz y pudo reconocer a aquel que estaba en el madero. Y sigue diciendo, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido, estoy nuevamente en Lucas, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de dónde estaba toda la gente que le seguía? ¿Dónde estaba Lázaro, su hermana? ¿Dónde estaba toda la gente que salvó, que sanó? Los que recibieron el milagro, Zaqueo, Bartimeo, el ciego. ¿Dónde estaban todos? Ahí dice la palabra dónde estaban. Ya sabe usted dónde estaban. Dice que estaban lejos mirando estas cosas. Y miren, ahora sí ya dando la pincelada, voy a entrar en el mensaje. Muchas cosas sucedieron. La mañana en que Jesús fue llevado al Gólgota, muchas cosas cambiaron. Muchas cosas cambiaron allí en la cruz del Calvario. Hasta el día de hoy, mire, científicos, médicos, astrólogos, gente del común, gente que dice creer y no creer, dicen antes y después de Cristo. Antes y después de Él. Y usted y yo lo decimos, antes cuando yo estaba en el mundo sin Cristo, ahora que estoy con Cristo. Antes cuando yo vivía en las drogas, ahora que vivo fuera de ellas. Antes cuando yo vivía en la opresión, en la lujuria, en la lascivia, ahora que estoy en Él. Entonces dice la palabra antes y después. Y siempre que vaya usted a la cruz, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un antes y un después. Siempre que usted vaya a la presencia de Dios, tiene que haber un antes y un después. Usted no me puede decir que entra a la presencia de Dios y sale igual. Porque cuando estás en la presencia de Dios, la presencia no te revela lo grande que tú eres, sino la inmundicia que hay en nosotros, lo que tiene que salir de nosotros, lo que aún tiene que cambiar en nuestra vida, nuestra condición de pecado, de lo que nos tenemos que despojar. Pero no nos podemos salir de la presencia. Qué bueno que soy, no, el Señor, soy santo, santo. Si somos santos ya coge el difunto, lleva. Cosas tienen que suceder cuando estamos en la cruz, a los pies de la cruz. Mire, quiero enfatizar en dos cosas que hablamos en el pasaje de Lucas. Una que sucedió con el centurión y con el ladrón que estaba en la cruz, y es reconocer. Reconocer tu condición, reconocer delante de quién estás, reconocer quién es Él. Y la segunda es poder recibir ese perdón que Él dio en la cruz. Él dijo, perdónalos, porque mucha gente aún no se ha perdonado. Mucha gente aún sigue cargando la culpa de hace años de lo que sucedió, de lo que pasó en su vida, de lo que pasó con sus hijos. Han pasado años, y eso que hace que la gente se termine yendo de la iglesia, porque no se han perdonado. No se han amado. Si no nos amamos nosotros mismos, no esperes que otra persona te ame. No esperes que otra persona te dé de lo que tú mismo no te das. No te has valorado. Te has quitado el valor que Él te dio en la cruz del Calvario. Y muchos quieren recibir el perdón, pero sin reconocer que también han fallado. Muchos quieren recibir el perdón sin reconocer que han ofendido, que tienen resentimientos, orgullo, soberbia, ira, pecados ocultos, haciendo que desagrade la presencia de Dios. Fornican, roban, hablan mal de todo el mundo, pero piensan que no pasa nada. ¿Pero qué hacen? Ponen demanda ante el trono de justicia. Señor, la justicia. Miren, había un predicador
que un día le dijo al Señor, Espíritu Santo, ¿por qué no haces otra vez como en esa época cuando estos dos que le metieron al Señor, se me fue el nombre, Zafira, cuando estos dos te quisieron engañar? ¿Por qué no haces lo mismo que esa vez? Y tu presencia descienda y los mate. ¿Por qué no haces eso como esa vez cuando ellos no quisieron engañarte? Y el Espíritu Santo le dijo al pastor, porque si yo llego a hacer eso, las iglesias necesitan una morgue de la cantidad de muertos que harían cada domingo después de que salgan de mi presencia. Es fuerte, pero es verdad. Porque tenemos resentimientos guardados, iras y ocultas, odios. Aquí no, aquí todos se aman. Ositos cariñositos todos. Si hay rencillas en sus corazones, no esperen a que Dios les perdone. Porque la palabra lo dice y lo vamos a ver. Mire, dice Santiago 3:2. Porque todos ofendemos, diga todos. Y muchas veces. Hay gente que estará ahí, a ver, pastor, yo hace muchos años que no ofendo a nadie. Años, pastor, yo tenía 8 años la última vez que ofendí a alguien. Santiago 3:2. Y lo ofendí porque no le quise dar de los dulces que mi mamá me había dado para el recreo. Pero la Biblia dice que todos ofendemos y no una vez. Dice muchas. Muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, dice la palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces todos ofendemos, por tanto todos tenemos que aprender a pedir perdón y perdonar. Todos. Este primero. Todos. Aquí no hay ninguno que haga, no, es que yo soy líder, yo ya perdoné. No, todos tenemos que perdonar y pedir perdón a diario, porque ofendemos muchas veces. Miren este pasaje que leímos de Lucas, como lo dije antes, me deja ver a dos hombres. Uno que fue al paraíso con el Señor y otro que era uno de los verdugos, el centurión, que pudo reconocer a quien tenía delante. Ahora bien, ¿por qué fue este hombre al paraíso? Ahora lo que le voy a decir no quiere decir que no sea necesario. Este hombre fue al paraíso porque vino a la escuela de nuevos creyentes, vino a la toalla del servicio, vino a todo, no, porque se bautizó, no. Ese hombre fue al paraíso con el Señor porque reconoció su pecado y a quien tenía delante de él. Usted puede estar en la iglesia, pero si usted no reconoce que ha pecado, si usted no reconoce que le está fallando a Dios, no me tiene que reconocer a mí, se lo tiene que reconocer a él, porque a mí me puedes engañar, pero a él no le puedes engañar. Es reconocerle, Señor, sí, lo estoy haciendo mal. Hay cosas y áreas en mi vida que aún tienen que cambiar. Y yo escribí y decía, tengo que hacer un balance diario en mi vida. Como los que saben de contabilidad, tengo que hacer mis activos, mis pasivos, qué ha sido ganancia, qué ha sido pérdida. ¿En qué soy bueno? ¿En qué soy hábil, Señor? En la oración soy tremendo, oro, Señor, tu presencia desciende. Pero aún hay áreas en mi vida que voy por la calle y miro a alguien, miro lo que no tengo que mirar, codicio lo que no tengo que codiciar. Entonces, Señor, esas son mis pérdidas. En esas estoy perdiendo. El rey David lo decía, Señor, examina mi corazón cada mañana, haz un balance de mi vida cada día. Yo quiero ver qué está impidiendo que tu presencia descienda. Yo antes oraba, ahora no oro. Antes leía la palabra, ahora no la leo. Entonces empiezo a hacer un balance de mi vida. Este hombre fue al paraíso porque no se había bautizado, no había ido a ningún culto, no había estado en la sinagoga, no había estado en ningún lado viendo a Jesús predicando, pero vino una revelación. ¿Por qué? Porque estaba cerca a Jesús. Y esa cercanía le permitió saber quién era él. Pero lo mismo sucede también al contrario, porque el otro, aun estando cerca, lo desechó. Y la palabra dice, en las escrituras dicen que la Biblia es espada de dos filos, porque por un lado puede ser que te convierta o te endurezca, porque te va a matar o te va a salvar. Porque cuando la palabra es soltada y te soltan que estás viviendo el pecado, o lo dejas o ese pecado te consume y cauteriza tu mente y cauteriza tu corazón. Lo dice la Biblia, no lo digo yo.
Este hombre no fue a la universidad de teología, no pasó por ningún graduado, pero reconoció quién tenía al lado. Y lo dije antes, usted puede venir a la iglesia, pero necesita abandonar su pecado. Y uno de esos pecados es el resentimiento. Porque es de lo que estamos hablando hoy. El resentimiento no deja que avancemos. El resentimiento no deja que la presencia de Dios descienda. Así que si alguno se ha ofendido por la palabra, perdóneme, porque la palabra manda a que no tenga usted resentimiento. No podemos crecer si no perdonamos. Miren Mateo 6, del 12 al 15, y esto me causa mucha gracia con la gente religiosa. Con la gente con mentalidad religiosa me causa gracia porque hacen esta oración, la repiten y no saben lo que le están pidiendo a Dios. Mateo 6, del 12 al 15. ¿Cuántos están aprendiendo algo en esta mañana? Amén. Entonces él dice, y perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que me ofenden, a mis deudores. Ay, Señor, yo soy muy perdonador. Perdóname igual como yo estoy perdonando. Usted le está diciendo a Dios que lo perdone igual. De la misma manera que yo perdono, Señor, yo te pido que tú me perdones. Es lo que le está diciendo en ese pasaje. ¿Cómo yo perdono? Perdóname tú a mí. Ah, es que mi hermano me hizo esto hace 30 años. Y el Señor te dice, ay, ¿quieres que te muestre lo que tú me hiciste hace 30? Es que me fui infiel. Hace 20 años me fui infiel. Y las veces que tú te ibas detrás de ídolos y me eras infiel. Te estamos diciendo a Dios, perdóname de la misma manera, Señor, como yo perdono. No me perdones ni más ni menos, perdóname igual. Yo te perdono, pero no me olvido, David, la que me hiciste. Te la tengo guardada. Y Dios te puede decir, yo te perdono, pero no me olvido de la que me hiciste, José Luis, te la tengo guardada. No me has hecho nada, que lo sepa, no me he hecho nada. Perdóname como yo perdono. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Y ahí sigue diciendo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si no perdono, no espere recibir de lo que usted no da. Vamos a recibir de lo que damos. Mateo 18, del 23 al 35, lo voy a parafrasear, apúntelo. Mateo 18 es una historia, una parábola del 23 al 35, donde Jesús está poniendo un ejemplo de lo que es el perdón. Ya había un rey que tenía mucha gente, acreedores que le debían. Y este rey va y manda a buscar a un hombre que le debía 10.000 talentos, vamos a decir 10.000 euros. Y le dice, ¿me vas a pagar los 10.000? Y el hombre le dice, no tengo. Y dice, métanlo a la cárcel, cojan a su mujer y a sus hijos y véndanlos para recuperar el dinero que me deben. Y este hombre que le debía los 10.000 al rey lloró delante del rey, se puso a implorarle, no hagas eso, por favor, yo se lo voy a ir pagando de a poco. El rey, dice la palabra, que fue movido a misericordia y le perdonó la deuda y le soltó. Ese hombre, saliendo de allí, se encontró con uno que le debía 100 euros y lo cogió estrangulándolo. ¿Me va a pagar la plata? ¿Para cuándo la plata que usted me debe? Desgraciado, llevo ya rato esperando que usted me pague los 100 euros y perdóneme, yo se los voy a pagar, denme tiempo, no le voy a dar tiempo de nada, voy a denunciarlo, que lo metan preso. Eso está diciendo el pasaje, que lo metan preso porque usted no me quiere pagar a los 100. Y había gente escuchando y dice, este hombre que se le perdonaron 10.000. Oiga, que se le perdonaron 10.000, míralo cómo está por 100. Digámoselo al rey. Y llamaron al rey, hey, el que usted le acaba de perdonar 10.000 está que mata a uno en el parque por 100. Lo tiene allá que lo está buscando, es santanderiano, hermano ese. Lo tiene ahí con un palo y eso está que le da. ¿Ah? Ese es como Rolo. Era Rolo, no sé si era santanderiano, lo digo. Yo soy santanderiano, lo digo por mí, no me quiero meter con
Él lo tiene por 100. Y los mandan a traer otra vez. Oiga, usted no le acaba de perdonar 10.000. ¿Qué hace usted cobrándole 100 a ese? O sea, a usted le he perdonado mucho más. Ahora por eso, métanlo preso. Y cóbrenle la deuda que tenía conmigo. Miren, y eso dice el Señor. ¿A cuánto nos ha perdonado mucho? Y nosotros retenemos una ofensa pequeña. ¿A cuánto nos ha perdonado más de 10.000? Y nosotros por poco estamos enemistados con pleitos en la familia. Hijos que no se hablan con sus padres. ¿Qué esperas? A que se muera para ir a decirle: mamá, no sabes cuánto te amo. No te va a escuchar. Ni porque le prendan velas, ni le paguen misas. No le va a escuchar. Pero los muertos no escuchan. Los muertos no escuchan y tampoco responden. Si no, ¿cómo sería el mundo si cada difunto nuestro contestara nuestras oraciones? Esto sería un caos. Y vaya trabajo tenían que tener. No, los muertos no hablan, ni responden, ni vuelven. Eso es un engaño. La palabra no refleja nada de eso. Y el Padre dice: yo te he perdonado. El Rey dice: yo te perdoné todo. ¿Qué haces tú condenando a este por tan poco? Yo te impartí misericordia. Me iba a llevar a tu familia, a tu mujer, a tus hijos, y te impartí misericordia, te perdoné, te restauré ya que te perdoné. Y tú estás señalando, juzgando, queriendo matar a ese por 100. Eso es lo que está enseñando ese pasaje. Miren, la palabra enseña que al mucho que se le perdona, mucho ama. Jesús está en la casa de un fariseo, un doctor de la palabra, está en un patio, compartiendo la palabra. Y había una mujer que pasaba y decía: aquí está Jesús. La mujer era prostituta, pero yo no puedo entrar ahí porque solamente es una reunión de hombres. Pero ahí está Jesús. Y yo quiero entrar donde está Jesús. Y la mujer se coló, ¡pum!, y directamente a los pies de Cristo empezó a llorar, a lavarle los pies con lágrimas. Y el fariseo dijo: si supiera pensó en su corazón, si este fuera profeta, sabría quién es esa mujer que está a sus pies. Y Jesús supo lo que ese hombre pensaba en su corazón y le dijo: mira, llegué a tu casa y no me diste beso. Y esta mujer no ha parado de besarme los pies y de enjuagarlos con lágrimas. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero ¿saben qué pasa a veces en la iglesia? Que al que mucho se le perdona, mucho juzga. Al que mucho se le perdona, mucho señala. Al que mucho se le perdona, mucho se le olvida de la gracia que fue manifestada en la cruz del Calvario. De que si era un borracho y ya no lo soy, es por su gracia. Amén. Pero ahora señala el borracho. Ay, mira cuál borracho es. Incircunciso. Si supiera que se va para el infierno. Y si no fuera la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿a dónde nos iríamos a ir nosotros? Al mismo lugar. Pero es la misericordia de Él. Dice: por lo cual te digo que si sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y eso es una gran verdad, pero a veces al que mucho se le perdona es al que más le cuesta perdonar. Y al apóstol Pablo le pasó. No crean que no le pasó a gente como el apóstol Pablo. Hechos 15:36. Miren, el apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, autor intelectual del asesinato de Esteban. Él no tiró una sola piedra, pero él planeó: vaya, tiene piedra, vaya, mátenlo. Él incitó a que la gente lo matara. Perseguidor, asesino de la iglesia. Los perseguía. Saulo de Tarso, conocido como un hombre que no tenía piedad ni misericordia por nadie. Y se conoce con Jesús y cambia su vida. Y quiere tener un encuentro con los discípulos, pero los discípulos no lo reciben. No, que vamos a recibir a este. Si este nos perseguía, nos mataba. Saulo de Tarso. No, que ahora cambió. Que ahora se llama Pablo y que ahora es un buen hombre. No, déjeme sano, como decimos en Colombia. No quiero saber nada de ese man. No, yo no quiero hablar con ese man. Es puro cuento, que se convirtió. Puro cuento. Si yo veo las fotos y sigo viendo que anda de rumba. No, a mí con Pablo no. Yo no quiero tener nada que ver con Pablo. Pero hay un hombre que intercede por él, y está en Hechos 15, Bernabé. Bernabé, un hombre que invertía dinero en la iglesia. Su familia era familia de dinero. Él construyó, invirtió dinero para la iglesia de Jesucristo.
Este hombre tenía un sobrino que se llamaba Juan Marcos. Juan Marcos, el escritor del libro de Marcos. Y dice la palabra, voy a ir allí a Hechos. ¿Dónde están los Hechos? Juan Marcos. A ver, Hechos. Hechos 15. Ahí voy para allá. Espérenme tantico. Hechos 15, 36. Vamos para allá. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están, no para ver cuántos eran, ¿no? Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien que llevaran consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia, y no había ido con ellos a la obra, Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. Bernabé y Pablo se separaron porque a Pablo se le olvidó la gracia que se le había impartido. A Pablo se le olvidó por un momento que había sido perseguidor de la iglesia. Y ahora no quería llevar a Marcos porque el hombre se había regresado en un viaje, porque no le había apetecido ir. Venga, vamos a evangelizar. No, yo no me apetece. Venga, vale, pues fíjate. Pues no, ese hermano lo volvemos a llevar. A Marcos no me lo apunte más a la fiesta. No, Marcos no va más. Y es lo que estaba diciendo ahí. Y tuvieron una gran discusión, dice la palabra, para que se hubiesen dividido ellos dos y hubiesen seguido caminos distintos. Es porque se enfadaron. ¿Cómo así usted no va a llevar a mi sobrino? Es mi sobrino, es el hijo de mi hermano. ¿Usted qué le pasa, Pablo? De la vaina, hermano. A los santanderianos. Y se pelearon. Pero Pablo más adelante, y eso lo voy a mencionar ahora en los puntos de por qué debo perdonar, hace algo. A Pablo se le había olvidado, y así le pasa a mucha gente. Mire, personas que estuvieron en la cárcel, que fueron hombres que estuvieron en los prostíbulos, que estuvieron con una, con otra. Hoy día se han convertido al Señor, gloria a Dios por ello, pero se levantan a juzgar y a señalar. ¿Usted qué hace usted así? Se va a ir al infierno. ¿Usted por qué lleva el pelo rubio? Eso no es de Dios. Pero escucha, si tú estabas arrastrándote en la basura y Dios te sacó de ahí, se puso guante para sacarte de ese lugar, su gracia y su misericordia te sacó de ese lugar. ¿Quién te ha dado a ti el derecho de juzgar y de señalar? Si supiéramos que con la medida de juicio que estoy juzgando a otro, con esa misma regla me van a medir a mí. A ver, tú qué decías y criticabas a este, déjame ver tu vida. Porque somos muy rápidos para ver, como dice la palabra, la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el nuestro. Y nos llenamos de resentimientos. Pedro tuvo que aprender a perdonar. Porque Pedro no era perdonador. Pedro iba con la sica, con el cuchillo, de ahí viene la palabra sicario, el cuchillo que cargaba, curvo, la llevaba en la cintura a todos lados. Él iba mancado, como se dice en Colombia, para todos lados llevaba ahí el fierro. A donde iba con el cuchillo. Y le cortó la oreja a este hombre. Pablo no era perdonador de Pedro. Pedro era de una. ¿Qué? Era antiguo, era muy paisa. No nos metemos con los santanderianos. Muy ¿qué pasa? Encendido, rápido. ¿Y qué pasó? Pedro le tuvo que decir al Señor: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y el Señor le dijo: 70 veces 7. Jesús lo estaba preparando porque Pedro se iba a tener que encontrar con Pablo. Y Pedro iba a tener que perdonar a Pablo. Pedro iba a tener que recibirle como hermano. Mire, van a venir personas que a usted le han robado, que a usted le han engañado, y van a venir a la iglesia. Solamente Dios quiere hacerlo para ver hasta dónde está usted dispuesto a perdonar. Si está dispuesto a despojarse del resentimiento, a abrazarle y a recibirlo como un hermano. No me importa lo que haya pasado. No, mira, que es que antes, escucha, te perdono y te pido perdón. Y empezamos de nuevo. Empezamos de cero. Amén. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: tumbas blanqueadas por fuera, blancos, pero por dentro son tumbas llenas de huesos secos. Generación de víboras. Alguien está molesto en el mundo espiritual. Bien, ¿por qué debo
perdonar y pedir perdón? Primero, porque el perdón produce madurez y la madurez te posiciona. La madurez te posiciona. La madurez te da autoridad. No es el conocimiento lo que te da autoridad. No es en los años que tú lleves en el Evangelio, sino la madurez. ¿Pero qué te posiciona en la madurez? El saber pedir perdón. Pablo reconoció y se acordó lo mucho que se le había perdonado. Y más adelante le dice a su hijo espiritual Timoteo: búscame a mi hijo Juan Marcos. Búscalo. Aquel con el que no quería salir a ningún viaje le dijo: búscame, Juan Marcos. Búscamelo, porque en realidad tengo que arreglar las cosas con él. Y yo sé que Dios está hablando a alguien que tiene que arreglar cosas con alguien. Yo sé que hay personas que han tomado caminos, distancias, simplemente para separarla de una ofensa, de un daño que le hicieron. Pero como lo dije la semana pasada en el Salmo, como el salmista decía: Señor, dame alas como paloma para volar. Los problemas y las ofensas van a volar contigo. Y la capacidad que hay cuando no se perdona es la misma que hay cuando usted quiere agraciar a alguien. Cuando usted hace algo porque ama a una persona, usted todo lo hace para agradar a esa persona. Voy a hacerle buena comida porque sé que esta comida le gusta, voy a tenerla porque yo sé que a él le gusta esta música, porque yo sé que... Pero el resentimiento hace lo contrario. Busca que hagas todo lo que a esa persona le pueda molestar. Y vive ligado a esa persona. Eso hace el resentimiento. Entonces el perdón produce madurez. Y la madurez no se obtiene ni por la edad ni por el conocimiento. La madurez se obtiene cuando tú reconoces que también has fallado, que también te equivocas. Por mucha teología, doctorado que tengas, mucho pastor que sea, te equivocas. Independientemente que seas apóstol, querubín, serafín, te equivocas. Cometes errores. Y tienes que reconocer y pedir perdón. Reconocer y llamar y pedir perdón. Pablo tuvo que hacerlo, porque reconoció la gracia que Jesús había derramado sobre su vida. Y segundo, ¿por qué debo perdonar? Porque es medicina a mis huesos. El resentimiento produce dolor en los huesos. El no perdonar produce enfermedades en el cuerpo. Todo lo que usted guarda en el corazón va a terminar buscando por dónde salir. Y representa entonces en su cuerpo diferentes tipos de enfermedades. Todo eso viene. Mire lo que dice Salmos 32, del 1 al 7. Son 4 puntos. Voy en el segundo. Salmos 32. ¿Por qué? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado. Bienaventurado aquel cuya ofensa ha sido perdonada. Es lo que está diciendo el salmista. Salmo 32. Y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. La iniquidad es la raíz del pecado, de ahí que arrancarla. Miren, el hombre tiene que tener liberación. Una liberación tridimensional en 3 áreas: en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. ¿Por qué en el espíritu? Porque cuando usted acepta a Jesús, el Espíritu de Dios no viene a morar a su alma ni a su cuerpo, viene a morar a su espíritu y hace una restauración en el espíritu. Es el espíritu quien mora en el espíritu tuyo, el espíritu de Dios. No mora en el alma. Ahí está el asiento de las emociones. Entonces sigue diciendo el pasaje: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras me quedé callado y guardé el resentimiento, el rencor, la soberbia, la falta de perdón, mi cuerpo se fue secando y se fue envejeciendo. Cuando usted perdona y usted practica el perdón y constantemente es una persona que perdona, usted se va a encontrar con gente que hace años no ve y le dice: oye, ¿cómo lo veo de joven? ¿Qué se está echando? Perdomicina me he hecho. Tomo todos los días 3 pastillas en una mañana. Cada día me alimento del perdón. Perdono y pido perdón. Perdono y pido perdón. Eso es lo que estaba diciendo. Mientras callé, mientras usted guarde su rencor, se va a envejecer. Sus huesos se van a envejecer. En mi gemir todo el día, dice,
Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, antes estaba florecido como en primavera, tenía flores, resplandecía, pero el resentimiento ha hecho que sobre mi vida venga el verano, la sequedad, sobre mis huesos, dureza de corazón. Ya no siento la presencia de Dios porque no he perdonado. Pruébelo a perdonar y verá cómo esa presencia desciende nuevamente sobre su vida. Porque muchas veces nos cuesta adorarle porque hay resentimiento en el corazón. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado, dice el salmista. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Porque la Biblia dice que llegará un día en que Él no pueda ser hallado. El Espíritu de Dios se vaya con la iglesia. Y dice, buscadme ahora que me podéis hallar. Miren, el rey Salomón, sabio, decía, ante toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque van a venir ofensas que vienen de afuera, pero van a querer anidar dentro. Porque todo lo que te daña va a querer venir de afuera para meterse ¿dónde? Dentro tuyo. Porque quiere morar en ti, porque quiere vivir en ti. Todo resentimiento, falta de perdón, tiene que reconciliarse. Hay gente en este lugar que se ha pedido perdón, pero se lo ha pedido por encima. Tienen que verse en las caras, sentarse y hablar, y te dicen perdón de corazón. Perdón de corazón. Por esto. Y no empezar a reprocharse. Para que vuelva usted a reverdecer, como dice la palabra. Pero pastor, me violaron. Pastor, me difamaron. Me robaron. Muchas personas aprovecharon de mí. Mi esposo o mi esposa me engañó. Despójate de esa ofensa, hoy. Despójate. Hoy, cuando vayamos a orar, levántese y quítese eso. Quítese esas vestiduras. Acuérdense del pasaje de Lázaro. Lázaro fue resucitado, pero hubo necesidad de quitarle las vestiduras de muerto. Y muchos han resucitado a través del Evangelio, pero siguen con las vestiduras del resentimiento. Hoy quítese esa chaqueta que huele mal. Y empieza a ponerse la vestidura del Señor. Amén. Tercero, ¿qué sucede cuando perdonamos? La luz de Dios está en nosotros. Juan capítulo 1, del 5 al 10. La luz de Dios. ¿Cuántos quieren ser esas antorchas encendidas que alumbran a otros? Y no que llevan oscuridad, sino que llevan esperanza, llevan la luz de Cristo, que predican la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que donde van, almas se convierten, que donde llega, la presencia de Dios llega con ellos. Ahí en tu trabajo, donde tú estés, que la presencia de Dios esté en ese lugar. Que se llene, se inunde ese lugar. Que la gente tenga que decir, algo pasa aquí dentro. Y no es lo bien que tú trabajas. Es algo que está en la atmósfera. Es algo que siento cuando menos. Vas a casas donde te gusta estar. Donde dices que es tan rico estar ahí. Se siente también. ¿Qué dice Juan 1 del 5 al 10? Este es el mensaje. Juan 1 del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? De Jesús. Y os anunciamos, Dios es luz. Y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. No, sí, yo tengo comunión con Dios. Y yo solamente le obedezco a la voz de Dios. Yo no le hago caso a la voz de nadie, de ninguno. Solo Dios me habla, entonces yo obedezco. Y Dios me ha dicho que este domingo no venga al culto. O Dios me ha dicho que odie a mi hermano porque él me hizo esto o esto otro. Ese no es Dios hablando. Dios nunca te va a llevar a que tengas resentimiento en el corazón hacia nadie. Y no hay ninguna tiniebla en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque todos hemos ofendido. Todos los que estamos aquí.
Y algunos dentro de nosotros mismos nos hemos ofendido. Ay, qué bueno que no volvió la hermanita esa porque, la que me hizo, pues ahora es su responsabilidad ir a buscar a la hermanita esa y restaurar a la hermanita esa. Porque dice la palabra que no hay mayor gloria para aquel que hace volver a un hermano que se había perdido, que se había extraviado. No hay mayor premio para aquel que va y busca a una que se extravió y la hace volver al redil. Y más si fue por causa nuestra que se fue. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque todos hemos pecado. Yo quiero llevarlo a que usted en este momento entienda la importancia que se despoje del resentimiento. No me va a beneficiar a mí, lo va a beneficiar a usted. No va a beneficiar a Dios, lo va a beneficiar a usted. A usted. Dios va a seguir siendo Dios. Él va a seguir siendo Dios. Creamos nosotros o no, nos despojemos nosotros del resentimiento o no, Él va a seguir siendo Dios. Dios no va a dejar de ser Dios porque yo deje de creer. Él seguirá siendo Dios. Y cuarto, para terminar, el perdonar hace que el diablo no gane ventaja. Cuando usted no perdona, el diablo coge carrerilla en su vida, se establece rápido, va y busca a otros y los mete en su casa. Segunda de Corintios 2, Segunda de Corintios capítulo 2, versículos del 5 al 11. Cuando usted perdona, el diablo no puede ganar ventaja sobre su vida. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos del 5 al 11. Cuando ustedes lo tengan, búsquenlo y díganme qué título tiene ese encabezado. Segunda de Corintios 2, del 5 al 11. ¿Pablo qué? Pablo perdona al ofensor. Pablo perdona al ofensor. Y dice Pablo, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino que en cierto modo, por no exagerar, nos la ha causado a todos nosotros, o a todos vosotros. Si alguno del cuerpo de Cristo se separa del cuerpo, no se está haciendo un daño él solo, me lo está haciendo a mí, se lo está haciendo a usted. O usted es capaz de vivir, o no va a sentir dolor si empieza ahora los miembros de su cuerpo a caerse y a irse por otro lado. Porque somos un cuerpo, dice la palabra. Y todos necesitamos los pies para caminar, las manos para abrazar, los ojos para ver, el corazón, para que lleve todas las funciones, y todos lo necesitamos aquí. Aquí ninguno vale menos que nadie. Y el apóstol Pablo lo dice, no sufro solamente yo, sino que sufrimos todos. A todos vosotros le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si no perdonamos y empezamos a señalar, a juzgar, a ir con el látigo con la gente, ¿qué sucede? Pablo dice, escuchen, yo ya lo perdoné. ¿Cómo lo llama la palabra este hombre? El ofensor. ¿Qué ofensa le habrá hecho a Pablo este hombre para que en la Biblia quede con ese título? ¿Qué le habrá hecho? No sería una tontería, tuvo que haber sido algo grave para que la Biblia diga el ofensor. Pablo perdona al ofensor y la Biblia lo registra por algo. Y Pablo dice, yo ya lo perdoné, ahora perdonen ustedes. Edifíquenlo en el amor, no en la ley.
edifíquenlo en el abrazo. Venga, vamos a hacerlo juntos, vamos a abandonar esa manera de vivir, vamos a orar, vamos a interceder por usted, vamos a hacer guerra juntos. Cuando la persona tiene una condición, un deseo de cambiar, y Pablo le dice, perdónenlo, perdónenlo. ¿Por qué? Porque Pablo ya había madurado y Pablo conocía el amor y la gracia que se había derramado sobre su vida. Pablo supo lo que era antes ser perseguidor y ahora ser perseguido. Pablo sintió las piedras golpeando su cuerpo y su cabeza, aquellas piedras que él mismo motivó a otros a que las tiraran. Pablo lo supo. ¿Cuánto le da una piedra al niño? Ya que duele. Pues imagínense una lluvia de piedras. Y Pablo experimentó eso en su piel. Y él sabía lo que era la gracia. Él sabía lo que era el favor de Dios sobre su vida. Y le dijo, entre ustedes levántenlo en el amor, consuélenlo, ámenlo. Es la exhortación que Pablo está haciendo. Él tuvo que recoger de lo mismo que había sembrado. Él dijo, dejen de señalarlo, dejen de golpearlo, para que sea el amor el que lo haga cambiar, y no el regaño y la dureza de sus palabras lo que le hagan estar más triste. Y yo aprendí algo en este mensaje, y es fundamental. Y es que cuando vamos a la cruz, podemos decidir qué actitud vamos a tener. Si la actitud de reconocer nuestros pecados, de reconocer delante de Dios que le hemos hecho mal, o la del otro ladrón, que negó quién estaba y se burló. ¿Qué actitud quiere usted reconocer hoy en este día? ¿Cuál de las dos actitudes quiere tener? Miren, es triste ver lo que sucedió, por ejemplo, en Alemania, pero el muro de Berlín se levantó por la falta de perdón de gente del gobierno, gentes que no reconocieron sus errores, que no reconocieron su resentimiento y prefirieron dividir a un país. Prefirieron dividir a un país. Y toda la guerra nace del resentimiento de un gobernante que prefiere no reconocer y no dar el brazo a torcer y manda a sus hijos a la guerra, a morir por una soberbia y por no reconocer una ofensa y no pedir perdón. Cuando el muro de Berlín cae, hay una historia que cuenta que se empezaron a mandar regalos. Y desde una parte de Alemania mandaron un camión. Y cuando abrieron el camión estaba lleno de basura. Y ellos cogieron otro camión y lo mandaron para allá. Y cuando el otro camión llegó, ese camión tenía alimentos, medicina. Y ellos le dijeron, ¿y ustedes por qué mandaron un camión con medicina y alimentos cuando ellos le mandaron basura? Y ellos dijeron, porque cada uno da de lo que tiene en su corazón. Cada uno decide en qué lado de la cruz está. Si en el de la izquierda o en el de la derecha. En el que acepta a Jesús o en el que lo rechaza. Hay casas que tienen un muro aún más grande que el muro de Berlín. Y que están aún más divididos que una nación. Miren, en Colombia el resentimiento llevó a un grupo de hombres a irse al monte. Y lleva más de 50 años en una pelea sin sentido, que no acaba, que se terminó convirtiendo en una manera de delinquir, porque necesitaban como sustentarse. Empezaron a secuestrar, vamos a presionar al gobierno secuestrándoles. Y no se dieron cuenta que a un lado de la cadena tenían al secuestrado, pero al otro lado estaba el verdugo. Y que era igual de preso que aquel que tenían retenido. Porque tenían que estar ahí cuidándole, tenían que estar ahí alimentándole, tenían que estar todo el tiempo ahí. Por tanto, en el resentimiento, ni por el que tú sientes, ni el otro es libre. Los dos están atados a ese resentimiento. Los dos están atados a la misma cadena. Y hay hogares así, que prefieren irse a dormir a otra habitación que pedirse perdón. Vamos a ponernos en pie. Vamos a pedirle al Señor y a decirle al Señor que nos despojamos en esta mañana de todo resentimiento,